Nuevamente, queridos estudiantes de la Escuela de Catequesis del Vicariato Apostólico de San Ramón, nos volvemos a encontrar por esta plataforma para poder compartir lo que hemos ido trabajando el día de ayer por la plataforma de Zoom para poder hacer las clases por este medio. También hemos quedado que íbamos a grabar otro video para los que no han podido ingresar o no han podido asistir, pero les hemos dejado los materiales también en foro para que ustedes puedan participar adecuadamente. Bien, con el saludo correspondiente vamos a iniciar nuestra formación. Vamos a reforzar lo que es la iniciación cristiana porque estamos teniendo dificultades para poder formarnos o no estamos entendiendo lo que corresponde a lo que es la iniciación cristiana. Por tal sentido, vamos a volver a avanzar. Bien, la iniciación cristiana. Vamos a verlo desde el punto antropológico. Estos temas vamos a tratar de un padre que conoce ampliamente de la iniciación cristiana. Son recopilaciones del padre José Manuel Jiménez, un catequeta de América Latina, un hombre que sabe bastante ampliamente de este tema, pues en un momento de sus disertaciones nos ha facilitado estas diapositivas y de ello vamos a ir trabajando también para profundizar. Hay cosas que se ha ido agregando, cosas que se ha ido quitando, pero vamos a ir viendo desde esta perspectiva. La iniciación desde una perspectiva antropológica. Para que nosotros podamos conocer la iniciación es un fenómeno general que se da dando en toda la sociedad, que obedece al proceso de adaptación de cada ser humano, sobre todo en un ambiente físico, social, cultural y religioso, donde nosotros vamos a tomar todos estos estudios desde las diferentes épocas donde se va realizando. Iniciación es un concepto para designar conjunto de ritos, instrucciones orales cuya finalidad consiste en llevar a cabo una transformación radical del estado religioso y social de determinada persona. Veamos aquí. Normalmente, si nosotros vemos en nuestro contexto o en el contexto de algún determinado lugar, pues vamos a encontrar esta situación. ¿Por qué? Porque para ver, todos los pueblos siempre tienen ritos de iniciación. Todos los pueblos de todos los sitios del Perú y también del mundo entero van a tener, vamos a decir, unas instrucciones para que lleven de repente al contexto físico, al contexto social, cultural y religioso. Por ello vamos a comenzar desde esta parte antropológica, ¿no? Vamos a ver desde el hombre mismo cómo el hombre va teniendo todo ese proceso gradual de iniciación dentro de su parte física, también dentro de la sociedad y dentro de la cultura y sobre todo que va correspondiendo a la parte religiosa. Cuando vemos esto, hace referencia a la introducción progresiva de una persona en una nueva experiencia. Si nosotros nos damos cuenta, si hablamos en la parte física, nuestro ser mismo también es una introducción progresiva de nuestra misma experiencia, porque desde la infancia viene la pubertad, la adolescencia, la juventud y la madurez y la senectud, ¿no? Cada momento de nuestra vida tiene también una etapa progresiva y vamos nosotros entrando con diferentes experiencias de vida y sobre todo vamos entrando en una realidad, a una realidad que tal vez no habíamos conocido. Por ejemplo, cuando nos hablaban de la adolescencia, no sabíamos qué era eso de la adolescencia, pero una vez que hemos ingresado a la adolescencia, pues íbamos aprendiendo, vamos a decir, íbamos aprendiendo a través de la transmisión de unos conocimientos que nos iban dando paso por paso. En este caso nos dice, ¿no? En una realidad hasta ahora desconocida para ella a través de la transmisión de unos conocimientos del paso por unos ritos establecidos, después de los cuales la persona comienza a considerar si es reconocida por otros como miembro de un nuevo grupo. Esto puede suceder de repente en culturas religiosas o en pueblos que hay normalmente todo tipo de iniciación. En este caso, por ejemplo, podemos ver en diferentes culturas, para que seas parte o miembro respetado de una cultura, tienes que hacer algún acto o alguna actividad o de repente pues un rito que vas a realizar dentro de tu comunidad. Esto tiene una doble dimensión. Tiene la dimensión personal, te hace crecer a ti como persona. Tiene una dimensión grupal, que a la vez eso de grupal es comunitario. La iniciación afecta tanto al individuo como a la comunidad que inicia y lo acoge. Si nosotros veamos, ¿no? Si vemos de repente en los grupos de pandillas o otros tipos de grupos,
grupos que va a haber, ¿no? Hay un rito de iniciación. Una vez que pasa ese rito de iniciación, quien lo acompaña prácticamente en la formación de todo ello es el que lo está acogiendo, ¿no? No lo deja, es parte suyo, se incorpora. Por eso hablamos de una comunidad. Continuando, dice, la estructura existencial del iniciado pasa por una verdadera transformación ontológica. Tras haber superado las pruebas previstas, se vuelve totalmente otro, diferente. Lo que era antes de la iniciación, el iniciado es llamado a vivir una nueva experiencia. En este caso nos va diciendo, ¿no? Una vez que, ¿no? Primero es un cambio, ¿no? Un cambio dentro de su propia vida. Y para ser aceptado dentro de una comunidad tiene que pasar diferentes pruebas que de repente la comunidad mismo tiene para que sea acogido adecuadamente. Sobre todo, de repente, este iniciado va a tener ya nuevas experiencias, o sea, va a sentirse lleno por todo lo que ha ido adquiriendo en esta nueva existencia que está comenzando en su vida. Y a la vez implica un cambio profundo en el ser también, ¿no? Abarca toda la totalidad de la persona, no abarca solamente una parte, sino todo su ser en sí mismo. ¿Por qué? Porque todo eso va formándolo, va construyéndolo y sobre todo cuando nosotros entramos en un proceso de iniciación es como un paso de la muerte, ¿no? Morimos a lo que teníamos, morimos a lo que éramos para volver a surgir o para dar vida a otro. En este caso, por ejemplo, morimos a la pubertad para pasar a la adolescencia y después de la adolescencia, pues surgimos a la juventud y así vamos pasando diferentes etapas que podemos ir viendo también. Este momento de iniciación va a tener dos puntos, una instrucción, un tiempo determinado, mediante el cual se va dando. Mi instrucción es un tiempo donde yo me voy a formar, donde voy a conocer los principios de este grupo o donde me estoy iniciando. Sobre todo voy a conocer las verdades propias también de la fe cristiana si voy a entrar dentro de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a ser parte de la iglesia, tienes que conocer esas verdades propias de tu fe. No puedes conocer otras verdades que no sean acorde a tu fe, porque no sería adecuado ese proceso de formación o ese proceso de instrucción donde se inicia. Va a demorar un tiempo siempre este proceso de formación, por eso un tiempo determinado, dice, ¿no? Que es necesario para que se vayan interiorizando los conocimientos, las actitudes, la conducta y se vaya afianzando la nueva identidad al que se inicia. No es que de un momento a otro, de noche a la mañana, ya has iniciado y ya has aprendido todo, ¿no? Es un tiempo, por eso esa instrucción va a tener un tiempo determinado de formación. Puede durar meses, puede durar años, o quién sabe que puede durar semanas también de formación, pero es de acuerdo a la situación y al contexto donde se va presentando la iniciación. También esa iniciación tiene unos ritos y también tiene una regulación social, ¿no? Cuando hablamos de ritos que sellan, vamos a decir, las etapas que ha corrido y que vienen como a certificar lo que la persona ha superado, los diferentes pasos que se le han podido o se le han pedido. Los ritos principales son, por ejemplo, en este caso, los sacramentos de iniciación cristiana. Podemos ver desde nuestra fe, bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿no? Que cada uno de ellos complementa un rito distinto al otro. Y también tenemos una regulación social dentro de la misma sociedad. Y en este caso, hablamos de la iglesia y la iglesia es la que determina quién inicia y cómo se inicia y la que tras el tiempo de iniciación y los pasos establecidos admite al nuevo cristiano. ¿Se acuerdan cuando hablamos en las clases anteriores, no? Tenía que haber un proceso de formación para que pueda ser admitido dentro de la comunidad y sobre todo admitido para recibir los sacramentos. Y entonces esto se va dando plenamente en nuestra comunidad, porque si lo he acogido, ¿no? Ha hecho su rito de iniciación, lo he acogido, tiene que ser parte de la comunidad. Hablemos de la naturaleza de la iniciación cristiana. Primero entendamos que la iniciación cristiana es un don de Dios. Segundo, la iniciación cristiana pide una respuesta humana a esa conversión al don de Dios que nos está dando, nos está regalando. Tercero, la iniciación cristiana es una mediación de la iglesia. La comunidad cristiana es el sujeto de la iniciación cristiana. El misterio pascual es el núcleo de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana es un itinerario espiritual, sacramental y catequético. La catequesis es una acción al servicio de la iniciación cristiana, no está separado. La iniciación cristiana se centra en la vocación bautismal, fundamento de vida cristiana y de las vocaciones específicas de la iglesia. La iniciación cristiana se orienta a integrar fe, vida, fe, cultura
al iniciar y educar en todas las dimensiones de la fe. Entonces, partamos de lo que hemos ido poniendo los puntos ahí, ¿no? Casi 12 puntos hemos puesto. Vamos a partir, ¿qué es la iniciación cristiana? La iniciación cristiana, primero entendamos que es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios que recibe la persona por mediación de la iglesia, donde lo recibes dentro de la iglesia. Supone y exige, ¿no?, también la libre decisión de la persona de convertirse a Dios y la opción de seguir a Cristo en su iglesia, o sea, no es una obligación. Por eso Dios te está regalando ese don, pero con tu libertad tú lo vas a coger o lo vas a dejar. La iniciación cristiana también entendemos que es el proceso de inserción, de integrar, de participar de una persona en el misterio pascual de Cristo y en la misma iglesia. O sea, no vas a participar fuera, tú mismo vas a incorporarte, vas a ingresar y vas a ser partícipe de esa gran fiesta que es el misterio pascual de Cristo, que nos implica a nosotros, pues, ese paso, ¿no? Continuamos con este modelo de hablar. Con este modo de hablar no solo se hace referencia al bautismo, primer sacramento de la iniciación cristiana, ni tampoco a los tres sacramentos que son bautismo, confirmación y Eucaristía, sino a todo el proceso de iniciación, a todo el proceso de iniciación. Y recuerden, a todo el proceso que incluye, ¿qué cosa? La catequesis, los sacramentos, la mediación de la iglesia y la conversión pastoral. Recordemos eso cuando comencemos a hablar, queridos hermanos, está planteándonos, miren, incluye la catequesis, los sacramentos, mediación de la iglesia y conversión personal. 4 puntos que nosotros tenemos que entender. De esta manera, la iniciación cristiana no es la suma de una serie de sacramentos desarticulados, sino es todo un sacramento que nos hace cristianos en la iglesia para el mundo y en ese trabajo que tenemos que realizar, en la misión que tenemos que realizar. Vamos a continuar y nos va a presentar a cada uno de nosotros también esa gracia de Dios, cómo se va dando, ¿no? Si nosotros recibimos ese don de Dios, entonces este nuevo nacimiento, esta nueva vida en la que el ser humano es engendrado, esta participación en el misterio pascual de Cristo y de la participación en la naturaleza divina, es el núcleo, es el corazón mismo de la iniciación cristiana, el misterio pascual. No puedo salir, no puedo hablar de la iniciación cristiana, de este proceso, no, sin antes no entender realmente el misterio pascual. Por eso nos dice, es el núcleo y el corazón del mismo de la iniciación cristiana y de toda la vida cristiana en general. Claro, y eso lo entendemos porque el misterio pascual es el centro de todo, ¿no? De hecho, introducir en esta experiencia es el corazón mismo de la función de la iniciación cristiana. Continuamos, pasamos al siguiente, decimos la iniciación, seguimos con la iniciación cristiana, don de Dios. La iniciación cristiana es un don de Dios que recibe la persona humana por mediación de la Madre Iglesia. Solo Dios puede hacer que el hombre renazca en Cristo por el agua y el Espíritu Santo. Solo Él puede comunicar la vida eterna e injertar al hombre como un sarmiento a la vid verdadera, para que el hombre unido a Él realice su vocación de hijo de Dios en el Hijo Jesucristo por medio del mundo como miembro vivo y activo de la Iglesia. Esto no lo va a decir la Conferencia Episcopal Española cuando nos habla de la iniciación cristiana en sus reflexiones. Vamos a tomar varias conferencias para poder encontrar una riqueza, ¿ya? Iniciación cristiana como don de Dios. Dice, la originalidad esencial de la iniciación cristiana consiste que Dios tiene una iniciativa y la primacía en la transformación interior de la persona y en su integración en la iglesia, haciéndola partícipe de la muerte y resurrección de Cristo. Con ello vamos entendiendo, queridos hermanos, pues que Dios nos va dando a nosotros ese regalo, ese don, pero depende de nosotros si queremos aceptarlo o no lo queremos aceptar. Se utiliza el verbo de iniciar pasivo. El sujeto activo del iniciar es Dios. O sea, miren, entendamos bien esto, ¿no? Se utiliza el verbo iniciar pasivo. El sujeto activo de iniciar es Dios. Se es iniciado por Dios mismo, que nos hace compartir su vida. La pedagogía de la iniciación es un itinerario que trata de reunir las condiciones favorables para ayudar a las personas a dejarse iniciar por Dios. Se le comunica a ellos. Con esto podemos decir, ¿no? O sea, mira, entendamos algo muy bonito. Es Dios mismo que nos invita a nosotros a compartir su vida. Y depende de nosotros si queremos aceptar esa experiencia de vida, ¿no?
Esta es porque diapositivas atrás decía es una libertad de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenemos que dejarnos iniciar también con la ayuda de Dios. No podemos iniciar por iniciar, ¿no? La pedagogía de la iniciación mira, por tanto, siempre a la persona con el deseo activo de hacer posible de ella una apertura espiritual. Su fruto es la realización en cada persona, en el acto mismo de Dios que atrae hacia sí. Y eso lo podemos encontrar también en la Conferencia Episcopal Francesa, Texto Nacional de Orientación de la Catequesis. Que estos textitos yo les dejé un librito rojo para que ustedes lo puedan compartir, lo puedan leer y lo puedan descargar. Está en la plataforma de nuestro, está en la parte inicial, ¿no? Ahora, si Dios me está dando ese don de iniciación cristiana, tiene que haber una respuesta libre y generosa al don de Dios. Por eso, vamos a ver, el hombre, una vez que ha recibido esa gracia de Dios, tiene que saber responder. Ahora, si lo va a responder, tiene que ser, vamos a decir, con una actitud de conversión, de transformación. Vamos a ir viendo y profundizando qué nos dice nuevamente la Conferencia Episcopal Española de Iniciación Cristiana, Reflexiones y Orientaciones, ¿no? La realidad misteriosa de la iniciación cristiana en la que el hombre, auxiliado por la gracia divina, responde, miren, responde libremente y generosamente a ese don que Dios nos está regalando, recorriendo un camino de liberación del pecado y de crecimiento en la fe hasta sentarse a la mesa eucarística. Por eso decíamos el misterio pascual nos lleva a la fracción del pan, también la resurrección, el cuerpo de Cristo se queda con nosotros, ¿no? Por eso decimos la misa es nuevamente el sacrificio de la cruz sin derramamiento de sangre. Responde y seguimos con ello, ¿no? Respondes. Es libre y generosamente al don de Dios. La pedagogía de la iniciación requiere, recuerden, requiere, esta iniciación requiere y acompaña la respuesta libre del ser humano de Dios. O sea, está hablándonos de un acompañamiento. Se nos ha regalado, se nos ha dado ese don, pero tiene que haber un acompañamiento. El respeto a la libertad y a la conciencia. La conciencia tiene que ser despertada, valorada, respetada y educada. La iniciación expresa la gratitud de la fe. Una vez que yo he respondido a ese don que Dios me ha regalado, ahora tengo que tener una gratitud y lo tengo que expresar por mi manera de ver las cosas, o sea, por la fe que tengo. En esto nos invita y nos dice afirmar que para ser cristiano la persona necesita ser iniciada. Para ser cristiano yo necesito ser iniciado, introducida en la fe. Poco a poco, equivale a decir que la fe no pertenece a la naturaleza humana como una exigencia en sí, que no es un ámbito al que se accede automáticamente por el hecho de haber nacido como cristiano. Muchas veces decimos, no, yo voy a bautizar a mi hijo porque mi padre me ha bautizado, mi abuelo me ha bautizado y nosotros somos católicos de siempre y por tanto pues vamos a bautizar. Eso sería pues imponer las cosas. Con ello no estoy diciendo pues dejemos la libertad, pero normalmente el padre, la madre tiene que ser también los que van a iniciar a sus hijos, ¿no? En este amor hacia Dios y en esta iniciación va a expresar la gratitud de Dios por medio de la fe. Es un resultado de una historia, de un encuentro con Dios, la fe. Esa gratitud a la fe va a ser una experiencia de una historia. En qué momento yo me encontré con Dios y en qué momento comencé a caminar por medio de Dios. Cristiano no se nace, el cristiano se hace, ¿no? Esto quiere decir que nadie es cristiano por nacimiento, que la condición de cristiano no puede ser fruto de la simple pertenencia a una nación o una familia, a una tradición católica. Hoy en la actualidad hablamos mucho, decimos el Perú todavía tiene como religión oficial la católica, pero eso no quiere decir que tenemos que ser católicos por obligación, sino realmente en respuesta al don de Dios, tengo que yo libremente manifestarlo con la gratitud de mi fe. Por eso, el cristiano tiene que manifestarlo con su fe. El cristiano se hace, es decir, que tiene que llegar a hacerlo, lo que supone un proceso personal y comunitario que une a la iniciado o a la iniciativa de Dios que llama y ofrece, con la apropiación, ¿no? Apropiación de ser humano y acepta y se deja transformar. Si tú eres llamado por Cristo, si tú eres, vamos a decir, tocado por el Señor Jesucristo, pues tienes que responder a ese llamado, porque Dios te está regalando ese don, pero no solamente responder, sino también tienes que asumirlo tal cual es. La iniciación cristiana, mediación de la iglesia, fundación maternal, ¿no?
La inserción en el misterio de Cristo y en la Iglesia y la transformación radical de la persona humana se realiza mediante la Iglesia y en la Iglesia, es decir, se lleva a cabo en el interior del ámbito de la comunidad de fe. Todo este proceso de transformación, de iniciación, de encuentro personal con Dios no va a aparecer solo, sino tiene que darse dentro de una comunidad. Y en este caso, pues la comunidad es tu parroquia, comunidad de comunidades, ¿no? En ella se es engendrado a la vida divina y en ella y desde ella debe darse la acogida y respuesta libre al don de Dios. Nos vuelve a tocar aquí y nos vuelve a decir que todo esto tiene que darse dentro de una comunidad, o sea, dentro de tu parroquia o las comunidades de base que puedas tener en tu parroquia. Hasta el punto que solo en la iglesia la persona puede captar, estando dentro, llega a captar el significado radical de la existencia cristiana y en ella puede madurar y desarrollar su fe de forma que de un modo maduro la viva en el servicio a la persona y a la sociedad. O sea, si yo he sabido responder a Dios, a ese don que Dios me ha dado, entonces yo tengo que manifestarlo con la fe, pero esa fe lo tengo que hacer experiencia y lo tengo que desarrollar en mi modo, en un modo maduro, en la experiencia de vida que voy a tener, sobre todo en servicio de las personas o en servicio de una comunidad. La iniciación es un encuentro de la iglesia con el iniciado y desde este con la iglesia misma. La comunidad de fe ha de ser siempre el origen, el lugar y la meta de la iniciación cristiana. Recuerden este amarillo, recalco nuevamente, la comunidad de fe ha de ser siempre el origen, el lugar de la meta de la iniciación cristiana. Si no hay una comunidad, pues difícilmente va a avanzar. Por eso los grupos parroquiales no tenemos que cerrarnos, sino tenemos que ser abiertos, tenemos que dar una amplitud, tenemos que ser una iglesia de acogida, no una iglesia de desacogida o vamos a decir de votar a la gente. Cuando seguimos acá, dice la finalidad de todo el proceso de iniciación cristiana es la comunión como una profesión de la fe de la iglesia. Por eso decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Espíritu Santo, y cuando nosotros repetimos eso, en el único Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor, decimos, es la exclamación de la ceremonia del bautismo hecha en la profesión de fe, expresa la unidad, ¿no? Unión que debe producirse entre el sí creo, cada creyente, el creemos y toda la iglesia expresa también que la catequesis que acompaña los procesos de iniciación tiene su origen en la confesión de la fe y conduce a la confesión de la fe profesada, celebrada, anunciada, vivida por toda la iglesia. La iniciación de los catecúmenos se hará gradualmente a través de un itinerario litúrgico, catequético y espiritual. O sea, vamos hablando en las dimensiones, como un camino de conversión, un crecimiento en la fe y el desarrollo en el seno de la comunidad cristiana. No puede darse ese proceso de iniciación fuera de una comunidad cristiana, tiene que ser dentro de la comunidad cristiana, porque la comunidad es la que tiene que acompañar. Por eso dice, este proceso que nosotros vamos a ver, itinerario litúrgico, catequético, espiritual, tiene sus diferentes etapas también, las cuales van avanzando de acuerdo a la capacidad de nuestra fe y de acuerdo a lo que nosotros vamos manifestando también constantemente. Les hablaba y les decía, ¿no? Las dimensiones, dimensión catequético, litúrgico, espiritual, o vamos a hablar también del itinerario litúrgico, catequético, espiritual. Es una etapa de conversión, es un camino de conversión, de crecimiento de la fe que va desarrollándose dentro de la comunidad. O sea, voy paso a paso, no voy corriendo. La iniciación cristiana es un proceso articulado en sus tres dimensiones, que ya les dije, dimensión catequética, litúrgica y espiritual. Estas dimensiones, aunque poseen unos dinamismos propios, lejos de yuxtaponerse, concurren para hacer posible el proceso unitario de la iniciación cristiana, trabajar de manera conjunta, de manera única. Ninguna puede faltar y cada una de ellas se integra con las otras y hace su propia aportación particular para que los discípulos de Cristo se inicien en la fe y puedan participar de la relación filial con el Padre, ¿no? Nos está invitando. Qué riqueza tenemos de lo que es la iniciación a la vida cristiana, espiritual, catequética, las dimensiones que vamos trabajando. Es un hecho que la praxis iniciática, incluso la misma reflexión pastoral, no siempre ha prestado suficiente consideración a esta
triple dimensión, según los tiempos y las circunstancias sociales, culturales y las religiosas. No le hemos dado la debida importancia, siempre lo hemos dejado a un costado. Incluso ha llegado a confundir este proceso iniciático con un itinerario formal configurado en torno a una de ellas, ¿no? Hasta ese extremo hemos podido llegar. En el contexto de cristiandad se llegó a acentuar hasta el extremo el itinerario sacramental. En este marco, la iniciación cristiana propiamente dicha se reduce a la mera recepción de los sacramentos, introducirse en el mejor de los casos por una breve catequesis doctrinal que venía a preparar de un modo inmediato la celebración, ¿no? Era demasiado rápido de repente toda nuestra preparación que íbamos haciendo. Por eso el itinerario sacramental, mera recepción de los sacramentos, era antes. Y lo que nos está presentando esta iniciación a la vida cristiana es no hacer eso, ¿no? O sea, tiene que haber un proceso de manera gradual para la formación de nuestros cristianos. Es el periodo posconciliar, dice, en el periodo posconciliar todo fue basculando hacia el itinerario catequético en el tiempo. En este tiempo de catequesis se convirtió en el eje de todo el trabajo, la iniciación cristiana. Todo sobre era catequesis y recepción de los sacramentos, pero no, un apéndice que solo aportaba la celebración de lo que la habilidad pedagógica de la comunidad cristiana y el esfuerzo de los catequizanos lo había alcanzado. Cuanto más se acentuaba el itinerario catequético, más se asemejaba el itinerario escolar y menos se considera el aporte original de las celebraciones litúrgicas. En realidad es esto cierto porque si nosotros nos damos cuenta, nuestra catequesis en nuestras parroquias, ¿cuándo inicia? No inicia en marzo y ¿cuándo termina? En abril. Y si nos damos cuenta, estamos hablando en un lenguaje escolarizado y muchas veces lo estamos llevando ahí. ¿Cuándo inicia nuestra catequesis? Como si fuera, ¿no? Inicio de clases, término de clases. Es como inicia la catequesis, a ver si apruebas para el otro. No, no tiene que ser así. Y dejamos a un costado todo el signo litúrgico, ¿no? ¿Se acuerdan que el signo litúrgico es tan bonito, los colores litúrgicos y el calendario litúrgico va de acuerdo a lo que va presentándose? Y nosotros deberíamos seguir en este proceso. Tal vez nuestra catequesis es una sugerencia, pero podríamos seguir. Con la revalorización del catecumenado bautismal y el progresivo descubrimiento del RICA, se ha ido avanzando en la articulación de las dimensiones catequéticas y litúrgicas también, y apenas se ha tenido la consideración de la dimensión espiritual esencial del mismo. Pero vamos poco a poco, vamos avanzando, ¿no? Ha llegado el tiempo de poner en el centro la dimensión espiritual de la iniciación cristiana, lo cual no supone, queridos hermanos, que tenemos que ignorar sino la dimensión catequética ni la litúrgica. Todos tienen que estar de manera compenetrada. Se trata de que la catequesis y la liturgia, en cuanto son acciones de la comunidad cristiana, se pongan al servicio del proceso espiritual de la fe. O sea, no hay nada más. O sea, acción de la gracia y respuesta libre del hombre por el que un creyente se va identificando con Cristo y va avanzando en su dimensión filial con Dios. O sea, yo me tengo que identificar con Dios porque Dios me está regalando ese don y yo tengo que responder a ese don libremente para ponerlo en práctica. Y aquí podemos ver, ¿no? Itinerario litúrgico, la parte, o vamos desde arriba, itinerario catequético, el acompañamiento, la formación, itinerario espiritual, pues tengo que buscar, como buscó Cristo, de momentos de oración en la soledad, y por tanto vendrá el itinerario litúrgico, la recepción de los sacramentos. Así pues, en la iniciación cristiana, vamos a entender que en la iniciación cristiana, la catequesis, la liturgia, es la experiencia cristiana, es una experiencia cristiana que caminan juntos hacia un mismo objetivo. Conviene cuidar las tres dimensiones correspondientes e íntimamente relacionadas: dimensión catequética, dimensión sacramental, dimensión espiritual. Más aún, nos pone en rojo, y todas las circunstancias actuales desde el punto de vista sociocultural y religioso, podemos decir que las dos primeras, más allá de todo el automatismo, están al servicio de la dimensión espiritual, donde se fundamenta el proceso de conversión, el encuentro y la adhesión de Jesucristo. Con ello, queridos estudiantes, vamos avanzando, ¿no? La indicación tiene fundamento teológico y eclesial. La Iglesia nunca va por delante de la acción misteriosa, pero real, del Espíritu, que mueve la libertad que se inicia para acoger la vida de Cristo. Ella siempre secunda la acción
del maestro interior, para lo cual discierne el momento espiritual en el que se encuentra el discípulo de Jesús y le anuncia la palabra y le ofrece los ritos litúrgicos para que esa acción se haga eficaz y entregue lo que Dios quiere darle propio y va de esta manera adelante. Por eso, de una concepción voluntarista de la iniciación cristiana en cuyo centro es la acción de la iglesia, cuando no la misma actividad de los que se inician, a una concepción graciosa, de la misma donde el Espíritu Santo, el Espíritu, Maestro interior, se ha reconocido como el agente principal que nos mueve a nosotros a encontrarnos con esa iniciación. Desde esta perspectiva, la comunidad cristiana deberá considerar como centro de su actividad el determinado y servicio-acción del Espíritu. ¿Ya? En ese sentido, tiene que ser el centro de nuestra accionar. Estamos poniendo un poco pequeño, no va trabajando adecuadamente nuestra máquina, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a ir respondiendo cada uno de nosotros a esa actitud de lo que es la iniciación cristiana. Estamos viendo desde la parte antropológica. Entonces, tenemos que responder cada uno de nosotros a eso. Queridos estudiantes, pues les invitamos a la próxima clase que también va a ser por Zoom para que puedan ingresar a la hora indicada y podamos tener bendiciones a ustedes y sigan para adelante, sigan estudiando, respondan el foro que se les está dejando y probablemente pues vamos a ir poniendo un cuestionario y si no lo ponemos no se preocupen, es que no lo hemos puesto y será para la próxima vez. Bendiciones a todos ustedes y nos vemos en la próxima.